Estimados participantes, bienvenidos a una importante sesión del Diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar de Género y Delitos Sexuales. En esta sesión me complace en presentar al doctor Miguel Ramos, quien nos va a exponer el tema de alimentos, planteamientos y procesos judiciales. El doctor Miguel Eduardo Ramos Mirabal es abogado, maestro y doctor en Derecho, fedatario juramentado con especialización en informática, abogado litigante y docente universitario con más de 24 años de experiencia en la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Estimado doctor Miguel Ramos, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un profundo agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar de Género y Delitos Sexuales. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos seguros de que será una sesión bastante valiosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que puedan iniciar con su ponencia. Gracias por la presentación, gracias a Bill Oyer por la invitación. Y bueno, esta hora que me dan, señores, quiero dedicarla a compartir con ustedes algunos conceptos, casos, precisiones de la jurisprudencia en torno al tema del derecho a los alimentos, ¿ok? Cuando hablamos de alimentos, la primera pregunta que se nos viene es, ¿qué es lo que incluye? Eh, Porque usualmente se pretenden resumir lo que es comida, lo que es vivienda, y no se sabe muchas veces que esto va más allá. La ley nos ayuda a comprender el concepto de alimentos y nos dice el artículo 472 del Código Civil que los alimentos comprenden el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación según las posibilidades de la familia. Se extienden los alimentos inclusive desde la etapa de la concepción hasta la etapa de posparto. Similar definición la vamos a encontrar en el Código de los Niños y Adolescentes, artículo 92. Entonces, es la ley quien ya nos da el marco de lo que debe entenderse por alimentos. ¿Qué debe, cuando se demanda alimentos, acaso solo hay que reclamar lo básico? ¿Hay que estar en una condición, digamos, de miseria para reclamar alimentos? No es así. La Corte Suprema, en esta casación del año 2007, ha precisado, pues, que cuando se reclama o cuando se alegan las necesidades en alimentista, ello no equivale, pues, a verificar la existencia de un estado de indigencia. Debe tenerse en cuenta para esos alimentos que se vayan a fijar el contexto social en el cual vive el menor, y precisándose pues que los alimentos no se circunscriben a lo estrictamente necesario para su subsistencia. Si es que el concepto de alimentos es como lo maneja el código, lo siguiente que habría que conocer es quiénes se encuentran obligados a prestarse alimentos. El artículo 474 del Código Civil nos dice que recíprocamente se ven los alimentos, los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Entre ellos existe pues esta obligación a prestarse alimentos. Sin embargo, fíjense ustedes que el artículo 474 no hace referencia a una persona que también está obligada a los alimentos, que son los concubinos. Ustedes dirán, oiga, pero si no lo dice 474, entonces no le puedo reclamar alimentos al concubino. Sí, se le puede reclamar, porque de acuerdo a la referencia que se hace en el artículo 326 del Código Civil, cuando Juan y María pretenden conformar una unión de hecho, ellos van a cumplir deberes semejantes al matrimonio. Entre ellos está el deber de asistencia. No pensar así, o no pensar que existe esta obligación de asistir al otro en la unión de hecho, implicaría pues que no estaríamos frente a convivientes, sino a amigos un poco especiales, ¿no? Que se acompañan en determinados momentos, pero no pues para vivir como si fueran marido y mujer. Si es que todas estas personas se deben alimentos, entonces ¿a quién le reclamo primero? Fíjese, el Código Civil tiene un orden de prelación que va a ser distinto al que señala el Código de los Niños y Adolescentes. Podríamos decir entonces que cuando el alimentista es mayor de edad, los alimentos en primer lugar se le reclaman al cónyuge, de no haber cónyuge a los descendientes, de no haber cónyuge a los ascendientes y de no haber ninguno de estos a los hermanos. En el caso que el alimentista sea menor de edad, el primer obligado vendría a ser los padres, en mérito del ejercicio de la patria potestad. A falta de padres, dice el código, o ante el desconocimiento de su paradero, se le reclama a los hermanos mayores de edad, a los abuelos, a los parientes colaterales hasta el tercer grado,
y por último, a otros responsables del menor. Entonces, entre todas estas personas es que se establece el orden en el cual debe cumplirse con el pago con satisfacer los alimentos. Empecemos por el derecho a los alimentos de los hijos. Son tres los artículos en el Código Civil que nos van a orientar respecto a estos alimentos. 424, 473 y 483 del Código Civil. Y podríamos resumir que en todos estos casos, uno, los alimentos mientras se es menor de edad corresponden darlos en mérito a esta presunción de, del estado de necesidad en el cual se encuentra el hijo menor de edad. Pero cuando se es mayor de edad, diríamos que este hijo mayor de edad tendría derecho a los alimentos cuando se encuentra ante a un tipo de incapacidad físico-mental debidamente comprobada. Puede reclamarlo el hijo o la hija soltera que siga con éxito estudios de una profesión u oficio. Puede reclamarlo el hijo o hija soltera que no se encuentre en aptitud de atender a sus necesidades. Entonces, estos tres artículos resumen lo que acabamos de mencionar. Preguntamos entonces en este caso, si uno de los cónyuges es deudor de alimentos respecto a un hijo había una relación anterior, los bienes sociales, los bienes del matrimonio que tenga este progenitor o otra señora, ¿no? Pueden ser afectados por dicha deuda. Fíjense, en el año 98 se recogió en el segundo pleno jurisdiccional el acuerdo número 7. Y este acuerdo número 7 refiere que sí es posible afectar los bienes sociales para pagar los alimentos de un hijo que se tiene en otra relación, o inclusive para pagar los alimentos que se le debe a una expareja. Y eso es cierto, ¿ah? Si ustedes revisan el inciso 2 del artículo 316, van a encontrar que es de cargo de la sociedad el pago de los alimentos que uno de los cónyuges le deba a otra persona. Esa otra persona puede ser otro hijo, un hijo extramatrimonial, un hijo habido en una relación anterior, puede ser para sufragar los gastos de una expareja, pero lo cierto en cualquiera de estos casos, se pueden afectar los bienes sociales. ¿Y ello qué puede implicar? Que, por ejemplo, esta expareja pueda conseguir embargar la remuneración que tenga la nueva pareja del deudor alimentario. Entonces, si Juan se casa con María y Juan, antes de casarse con María, ya estaba obligado a pagar una pensión a Teresa, ¿puede Teresa llegar a embargar la remuneración de María? Sí, oiga, pero si es la remuneración de María, ¿cómo le va a embargar? Porque los ingresos que percibe María no son ingresos propios, son ingresos sociales. Esto en mérito a lo que indica el artículo 310 del Código Civil. Entonces, si es que el inciso 2 del 316 señala que son de cargo de la sociedad los alimentos que uno de los cónyuges deba a otra persona, en mérito a ello y considerando que son bienes sociales, la remuneración, todo lo que uno perciba producto de su trabajo, entonces esta tercera persona podría afectar la remuneración de la nueva pareja del deudor alimentario. Habría entonces que tener bastante cuidado con ello. En el caso que el hijo sea mayor de edad, vimos pues que puede reclamar alimentos cuando siga estudios de una profesión u oficio en forma exitosa. La Corte Suprema no ha hecho una referencia en qué casos hay éxito, ¿ah? Lo que hemos encontrado es que ha indicado cuándo no existe el éxito. Y, por ejemplo, en esta casación de la libertad dice que si ha reprobado varios cursos e inasiste a clase, no hay éxito. En esta casación de Iquitos señala que si es que esta persona, teniendo 18 años, está en el cuarto año de educación secundaria, no hay éxito. En este caso señala que si es que esta persona está siguiendo estudios de segundo y secundaria, cuando ya ha alcanzado la mayoría de edad, no hay éxito. Habría que sí tener un poquito de cuidado en esto, ¿ah? Porque no necesariamente eh, todas aquellas personas que siendo ya mayor de edad están terminando el colegio es porque no, no lleven una vida académica exitosa. En nuestro país, muchas personas dejan de estudiar para trabajar y eso no nos quiere hacer malos estudiantes. Entonces, en este último caso, habría que tener ciertos cuidados. Preguntamos ahora, ok, yo soy hijo mayor de edad, tengo 24 años, quiero estudiar una maestría, por ejemplo. ¿Mis padres están obligados a pagarme la pensión de la maestría? Si ustedes revisan el 483, última parte, van a encontrar que
este hijo puede reclamar, seguir percibiendo la pensión, dice, cuando sigue con éxito una profesión u oficio. No dice cuando sigue con éxito los estudios, ¿ah? Dice cuando sigue con éxito una profesión u oficio. Ok, yo ya soy profesional, quiero estudiar mi maestría y me va bien. El 483 me dice que yo puedo reclamar alimentos cuando sigo con éxito la profesión u oficio. Mis padres están obligados a pagarme la maestría, los estudios de doctorado. ¿Cómo ha interpretado esta última parte la Corte Suprema del 483? Dice, como lo han establecido en la instancia de mérito, la demandada tenía 18 años cumplidos cuando se interpuso la presente demanda, así como también se encontraba en el segundo año de secundaria, perdón, este es el caso, el 1338 de 2004 Loreto. Si bien es cierto que el último párrafo del artículo 483 del Código Civil únicamente se refiere a seguir una profesión u oficio y no alude al verbo estudiar, debe entenderse la norma abarca igualmente los estudios tendientes a obtener una profesión u oficio que incluye los estudios preparatorios primarios, secundarios o para ingreso a estudios superiores. Ya no dice que sean para seguir un posgrado, ¿eh? Y que solo en estos casos puede permitirse que un hijo mayor de edad pueda seguir percibiendo alimentos siempre que curse dichos estudios de manera exitosa, los que deben entenderse realizados dentro de márgenes razonables y aceptables, tanto en lo que se refiere al periodo de tiempo requerido para efectivizarlos, como a los resultados obtenidos, siendo esta la correcta interpretación de la norma acotada. Con la interpretación que ha hecho la Corte Suprema en esta casación, se cierra pues la posibilidad de que se interprete en forma distinta el código y que se pretende reclamar el pago de una pensión para pagar los estudios de una maestría, por ejemplo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Es posible afirmar la existencia de la responsabilidad alimentaria en las familias ensambladas? ¿Es posible diferenciar entre hijos e hijastros? ¿Estoy yo obligado a mantener a mis hijastros? Fíjense, en esta sentencia del Tribunal Constitucional del año 2006, en el caso Scholz, aquí el tribunal señaló que en el caso de la familia ensamblada no podía pues hacerse una comparación entre el hijo afín y los hijos, digamos, propios de esa nueva unión, ¿no? Porque ello contraviene el artículo cuarto de la Constitución, según el cual la comunidad y el Estado protegen a la familia, ¿ok? Entonces, ¿qué características deben existir, perdón, en la relación entre padres sociales e hijastros o hijos afines? Indica el Tribunal Constitucional. La relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas características, tales como de habitar y compartir vida en familia con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento. Y empieza el tribunal a fijar determinados criterios, ¿ah? Pero seguimos. ¿Tienen los padres sociales obligaciones alimentarias para con los hijos afines? En esta sentencia del Tribunal Constitucional, expedida en el expediente 4493 del año 2008, proceso de amparo, señaló lo siguiente el Tribunal Constitucional. Puesto que en nuestro ordenamiento la legislación omite toda referencia a las familias reconstituidas, es factible recurrir a la doctrina o al derecho comparado a fin de orientar la decisión de la entidad jurisdiccional. Así puede establecerse, por ejemplo, lo expuesto por cierta doctrina comparada en cuanto indica que a partir de los deberes y derechos no patrimoniales existentes en el matrimonio, los padres afines puedan compartir la responsabilidad frente a los hijos de su pareja nacidos en un matrimonio anterior. Seguimos con esta sentencia. Asimismo, manera de ejemplo, puede apreciarse lo establecido en el artículo 278, numeral 2 del Código Civil Suizo, que indica que cada cónyuge debe cumplir recíprocamente con el deber alimentario del niño nacido antes del matrimonio de manera razonable. Si bien este ejemplo se circunscribe la figura del cónyuge y no del conviviente, es de estas referencias, es que estas referencias son orientaciones a partir de las cuales el juez puede, en concordancia con los principios constitucionales nacionales, definir algún tipo de regla. Entonces el tribunal lo que le dice al juez, mira, aquí en el Perú no tenemos ninguna disposición que nos permita resolver esta posibilidad que tenga el hijo a fin de reclamar una pensión al padrastro. Pero oriéntate con lo que ocurre en la doctrina comparada. Oriéntate con lo que ocurre en la legislación comparada. Y fija tu juez una regla considerando los principios constitucionales. La Constitución señala que el Estado protege a la familia y ya ha dicho el tribunal, en la familia ensamblada
hay que proteger la misma. Y ya ha dicho el tribunal, no diferencias hijos de hijastros. Podríamos llegar a la conclusión que habría pues esta necesidad del padre afín o del padre social de acudir en la asistencia de los hijos afines o de los hijas, como le deseen llamar. ¿Qué pasa en el caso del hijo alimentista? El artículo 415 señala pues que el hijo alimentista es aquel hijo nacido fuera de un matrimonio que no tiene definida su filiación paterna. Y la ley le permite a este hijo reclamar el pago de una pensión, probando tan solo que en la época de su concepción la madre mantuvo relaciones sexuales, eh, mantuvo relaciones sexuales con el demandado, con la persona a quien se le reclama la pensión. El demandado lo único que puede hacer es someterse a una prueba de ADN para conseguir que no se le fije la pensión. En el caso que no lo quiera hacer, y probándose que en la época de la concepción se mantuvieron relaciones sexuales, le van a fijar la pensión. Hasta ahí, digamos que el 415 es claro. Pero, ¿qué ocurre cuando, perdón, señala el código, el 415, que esa obligación alimentaria se va a extender hasta los 18 años y solo podría continuar luego de obtenerse la mayoría cuando este hijo alimentista tiene algún tipo de incapacidad físico-mental. ¿Ok? Este hijo alimentista ya cumplió 18 años, pero se encuentra siguiendo estudios de una profesión o oficio. Y este hijo alimentista dice, bueno, yo quiero que continúe la pensión, pero no porque tenga incapacidad físico-mental, sino porque estoy siguiendo exitosamente los estudios de una profesión. Pido que se me continúe la pensión. ¿Le corresponderá? En la Corte Suprema hemos encontrado dos posiciones. Una, como este caso de Apurímac, en el cual dice si le corresponde. Sí le corresponde porque recordemos que el artículo sexto de la Constitución señala que no puede haber diferencia entre los hijos. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Tenemos esta otra sentencia de la Corte Suprema, esta casación de Puno, que dice no, no se le puede reconocer igualdad de derechos, porque el hijo alimentista es un hijo que no tiene filiación paterna determinada. Por lo tanto, a él no le correspondería recibir esta pensión cuando se encuentre siguiendo estudios de una profesión en forma exitosa. Y hemos encontrado también este acuerdo plenario en el segundo pleno jurisdiccional distrital de materia constitucional y familia del año 2008, Huancavelica. Aquí se indicó que sí es aplicable al hijo alimentista los artículos 483 y 424 del Código Civil. En consecuencia, tiene derecho a percibir alimentos cuando sigue con éxito los estudios de una profesión u oficio. Particularmente considero que esto es equivocado. El criterio adecuado, creemos que es este. El hijo alimentista no puede tener los mismos derechos que un hijo matrimonial o que un hijo con filiación determinada. Como no tiene filiación determinada, no es hijo. Y si no es hijo, no puede reclamar los mismos derechos, porque con este criterio, con el criterio de que se aplica el artículo 6 de la Constitución, el hijo alimentista en algún momento va a reclamar herencia y le van a tener que reconocer herencia, lo cual sería pues una equivocación tremenda. Entonces, les doy estas orientaciones porque de repente en algún momento ustedes pueden tener un caso similar. Creemos que el criterio de la Corte, en el caso de Apurímac, como de este pleno jurisdiccional, son totalmente equivocados. ¿Puede una mujer casada demandar los alimentos de su hijo a un tercero? En ese entonces, en el año 98, no estaba modificado el 361, ¿no? Que ahora le permite a la mujer casada decir que el hijo no es de su marido. Pero ya en el año 98, la, en este pleno, los jueces acordaron que la mujer casada sí puede demandar alimentos a un tercero, ¿ok? Indicando que siempre que acredite fehacientemente la no convivencia de la demandante con el marido y que ésta haya mantenido relaciones sexuales con el demandado durante la época de la concepción. Este criterio del año 98 lo encontramos luego en una casación del año 2003 de Puno, en el que, de igual forma, la Corte Suprema indicó pues que del análisis de las normas denunciadas 361, 362, 363, 364 del Código Civil, se puede concluir que éstas se encuentran dentro de los supuestos de la sociedad paterno-filial, de los hijos nacidos dentro del matrimonio,
En este caso, no se está debatiendo la afiliación del demandado para con la menor, sino que el objeto de este proceso es tutelar a la menor, concediendo los no alimentos, que es un derecho asistencial humano de quien ha tenido relaciones sexuales con la madre en la época de la concepción. En otras palabras, ha dicho la Corte, oye, no confundamos lo que es filiación, a que se refiere el 361, con los alimentos. ¿Ok? Aquí solo estamos tutelando el derecho a la asistencia que tiene un hijo ha habido en una relación no con el marido, sino con un tercero. Y por lo tanto, ese tercero, probándose que se mantuvo relaciones sexuales en época de su concepción del menor, corresponde que se le fije una pensión de alimentos. En el caso de los alimentos de los cónyuges, eh, este, estos alimentos, esta deber alimentario, surge como consecuencia del matrimonio, en razón al deber de asistencia que nos refiere el artículo 188 del Código Civil. Y este derecho se va a mantener vigente hasta que no se disuelva el vínculo matrimonial. Inclusive el artículo 350 del Código Civil expresamente señala que con el divorcio cesa la obligación alimentaria. Pero veamos dos casos particulares. ¿Qué ocurre con el cónyuge que abandona la casa conyugal? Si revisamos el artículo 291, esa persona que abandona la casa conyugal y se rehúsa a regresar a esta, no tiene derecho a ser asistido por el cónyuge abandonado. Por el contrario, el cónyuge abandonado sí tiene derecho a que el abandonante lo siga asistiendo económicamente. En el caso de la separación convencional, recuerden que los alimentos van a estar sujetos al acuerdo al cual lleguen los cónyuges. Como es convencional, entre entre el compromiso que se ha asumido en esta propuesta de convenio que han juntado, en este acuerdo conciliatorio que han podido haber arribado, tiene que estar el tema de los alimentos. ¿Cómo es que ellos han acordado? Para el caso del divorcio, indicamos un momento que, conforme al 350, por el divorcio cesa la obligación alimentaria. Pero recuerden que también el código señala que cuando el cónyuge no culpable del divorcio careciere de bienes propios o de gananciales suficientes para atender a su subsistencia, tiene derecho a los alimentos. Así también, cuando el cónyuge no culpable del divorcio estuviera imposibilitado de trabajar o de atender a sus necesidades, tiene derecho a los alimentos. Agrega inclusive que cuando el cónyuge culpable o no del divorcio se encuentra en estado de indigencia, tiene derecho a los alimentos. Fíjense entonces hasta dónde es que alcanza este deber de asistencia que surge como consecuencia del matrimonio. En el caso del divorcio por la causal de separación, de hecho, no olvidemos que conforme le indica el artículo 345A, eh, este, este cónyuge, independientemente de la pensión de alimentos que pueda tener el cónyuge perjudicado, independientemente de la pensión de alimentos que le pueda corresponder, también puede ser favorecido con una indemnización o con la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal. ¿Ok? Luego vamos a ver un tema ahí del primer párrafo del 345A, que es justamente la siguiente diapositiva. El artículo 345A, primer párrafo, señala que para poder ejercitar esta acción es necesario que el demandante se encuentre al día en el cumplimiento de la obligación alimentaria. La Corte Suprema ha hecho una interpretación de este primer párrafo y ha dicho, oye, cuando la norma dice que el demandante se encuentra al día, debe entenderse que esta pensión ha sido fijada por, mediante resolución judicial o mediante acuerdo entre los cónyuges. Si es que no hay uno u otro, tú no puedes, tú juez no le puedes requerir al otro que esté al día en el cumplimiento de la obligación alimentaria, porque no está determinada. ¿Cómo quieres que cumpla si no se ha fijado? Entonces hay que tener en cuenta esta interpretación que es el acuerdo. En el caso de la separación convencional, que decíamos hace un momento, se va a atenderse a lo que se haya acordado. Bueno, ¿hasta cuándo nos acompaña la obligación alimentaria? Y aquí habría que tener cuidado, señores, porque como es un acuerdo, yo podría, ok, suscribir el día de hoy el acuerdo con mi cónyuge, es decir, me comprometo a pagar la pensión. 3.000 soles mensuales. Ok. Se tramita la separación convencional y finalmente se declara el divorcio. Y yo luego digo, bueno, señor, como el 350 dice que los alimentos
cesan cuando se declara el divorcio, pido que cese la obligación alimentaria, amparándome en el 350. Y empieza la discusión. Unos dirán, no, pero ¿por qué? Si es que eso está acordado, está pactado. Sí, pero en el acuerdo no dice hasta cuándo. Y el hasta cuándo lo determina la ley. ¿Qué sugiero yo, señores, en mérito a la discusión que se pueda generar? Precisen en el acuerdo que si uno de los cónyuges va a asumir el pago de una pensión en favor de otro, que se indique hasta cuándo va a extenderse la pensión. Si ustedes me dicen, tiene que ser hasta después del divorcio, bueno, consígnelo, ¿no? La pensión de alimentos se extenderá más allá de la declaración del divorcio. O la pensión de alimentos alcanzará hasta que se declare el divorcio. Pero déjenlo claro porque si no, van a entrar a un lío que se va a tener que resolver judicialmente y van a encontrar de las dos posiciones. Entonces, evitemos ello. Entonces, el 350 señala que si esa obligación alimentaria se va a producir cuando se declare el divorcio, pero además señala que en todo caso ya no habrá pues pensión, esa obligación de mantener a la expareja cuando el cónyuge contrae nuevas nupcias, cuando el cónyuge, agregamos nosotros, cuando el cónyuge mantenga una unión de hecho, y en todo caso diríamos cuando desaparece el estado de necesidad. En cualquiera de estas razones no habría el por qué seguir pagando una pensión de alimentos. En el caso de los hermanos, ya hemos visto que la obligación para que el hermano asuma los alimentos va a depender si es que el alimentista es mayor o menor de edad. En el caso que el alimentista sea menor de edad, el hermano va a asumir la carga alimentaria cuando, cuando nos encontremos ante la ausencia o desconocimiento del paradero de los padres. 93 del Código de los Niños y Adolescentes. Si es que el alimentista es mayor de edad, el hermano asume la obligación cuando el alimentista no tenga cónyuge, no tenga descendientes, pero no tenga ascendientes o no tenga descendientes. Artículo 475 del Código Civil. En el caso de concubinato, indicábamos ya que si bien es cierto, el concubino no aparece en el 474, pero no podemos negar que existe aquí una obligación de asistirse en mérito a lo que señalan las primeras líneas del 326, cuando precisa que Juan y María se unen para cumplir deberes semejantes a lo del matrimonio. ¿Ok? Y esto que referimos de la existencia del deber alimentario, lo hemos encontrado recogido en esta casación de Ucayali. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Para que pueda conceder, para que se pueda conceder una pensión de alimenticia, se exige, de acuerdo al artículo en comentario, se refiere al 326, que el solicitante de dicha pensión mantenga una relación convivencial actual o vigente o acredite la condición de abandonado. Quiere decir que si yo convivo actualmente con María, yo puedo reclamar una pensión de alimentos. Entonces, un deber de asistencia entre los concubinos. Condiciones para la exigibilidad de la pensión de alimentos. Bueno, podríamos decir que las clásicas son tres, ¿no? El estado de necesidad de quien reclama los alimentos, la posibilidad económica del obligado y, por último, la existencia de una norma legal que establezca pues la obligación. Cumplir estas tres, pues tendría que fijar la pensión. En el caso del estado de necesidad, ¿ok? Hablar de estado de necesidad es que se carecieran pues de los medios suficientes para atender todos estos gastos que requiere la alimentación, que requiere la vestimenta, que requiere la recreación. ¿Ok? En el caso de los menores de edad, eh, el estado de necesidad se presume. Pregunto yo ahora, si es que yo como padre me encuentro obligado a mantener o a sufragar los gastos de mi hijo, ¿puedo yo reclamar alimentos en caso que yo reconozca a mi hijo luego que este es mayor de edad? A uno dirán, claro, pues sí. Si tú, reconociendo al hijo, asumes la obligación de mantenerlo y eres su padre, viceversa. También asume la obligación de mantenerte. Veamos qué es lo que dice el código. Artículo 398. El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos sucesorios ni derechos a los alimentos, sino en caso que el hijo, perdón, tenga respecto de él la posesión constante de Estado o consciente de reconocimiento.
Entonces, la regla general es, si tú has reconocido a tu hijo siendo mayor de edad, olvídate, ¿ah? No tiene derecho a los alimentos, ni tampoco tiene derecho a heredar. Tú no tienes derecho. Él sí te puede reclamar, pero tú no tienes derecho a reclamarle. Salvo que en todo este tiempo él haya vivido, haya sido presentado, haya sido tratado como tu hijo, y él a su vez te haya conocido, se haya establecido una relación como tú fueras su padre. Es decir, con ese reconocimiento lo que se ha hecho es formalizar aquello que en los hechos ya ha venido ocurriendo. O que él esté de acuerdo con el reconocimiento. Solo en estos casos podríamos decir que correspondería, pues, que este padre, que reconoce al hijo mayor de edad, tenga recién la posibilidad de heredar o inclusive reclamar alimentos a su hijo. Algo muy distinto va a ocurrir cuando esta paternidad es declarada judicialmente. Ahí el artículo 412 es muy drástico y dice, la sentencia que declara la paternidad o maternidad extramatrimonial produce los mismos efectos que reconocimiento. En ningún caso el padre o la madre, o en ningún caso se le confiere al padre o a la madre derecho alimentario ni sucesorio. Aquí sí, no hay excepción. Si un juez se declaró padre o madre, olvídate, no hay nada ahí que reclamar, por lo menos de parte tuya hacia el hijo. De parte del hijo al padre, le puede reclamar todo, pero el padre al hijo no lo va a poder hacer. Entonces, hemos visto, el examen decía, las posibilidades del obligado. La pensión se fija atendiendo a las necesidades del alimentista y las posibilidades del obligado. Entonces, claro, el obligado, recuerden, que debe tener medios suficientes para subsistir y satisfacer las necesidades del alimentista. Porque si no ocurre esto, y si yo demuestro que pagando los alimentos pongo en peligro mi subsistencia, revisen tan solo lo que indica el 487, 488 del Código Civil. La obligación tendría que pasar al siguiente obligado. Si yo pongo en peligro mi subsistencia, no estoy obligado a pagar pensión. Reclámenle el que sigue, indica el código. Para determinar las posibilidades económicas del obligado, dice el código, no es necesario investigar rigurosamente sus ingresos, lo que siempre se señala en sentencia, ¿no? Vínculo legal entre el alimentista y el obligado alimentario. ¿Esto implica acaso que tenga que existir una relación de parentesco? No. Oiga, pero ¿cómo que no? Pues si todos los que reclaman alimentos son parientes. No, que no es así. Y aquí citamos tres casos. En primer lugar, el cónyuge. Cuando el cónyuge reclama alimentos, no es porque es pariente del obligado. Oiga, pero si el 237 señala que del matrimonio surge el parentesco de afinidad, sí, pero lo que indica el 237 es que este parentesco de afinidad vincula a un cónyuge con los parientes consanguíneos del otro, no a un cónyuge con el otro cónyuge. Los cónyuges no son parientes, son solo cónyuges. Si yo me caso con María, no soy pariente de María. Si yo me caso con María, soy pariente de los parientes consanguíneos de María, por afinidad. Lo mismo ocurre con el concubino. Si yo convivo con María, no me convierto en pariente de María. En este caso ni siquiera surge el parentesco de afinidad. Y el tercer caso, el caso del hijo alimentista. En el caso del hijo alimentista, si yo le pago una pensión al niño en el cual se probó que durante su concepción mantuvo relaciones sexuales con su madre, eso no me convierte ni en padre ni en pariente del hijo alimentista. No hay nada. Entonces, estos casos nos permiten afirmar que no necesariamente tiene que haber esta relación de parentesco. ¿Qué medidas puede dictar el juez en un proceso de alimentos? Diríamos entonces, en primer lugar, el impedimento de salida. Conforme al artículo 563 del Código Procesal Civil, para ello tiene que encontrarse acreditado de manera indubitable el vínculo familiar. Y se va a ordenar este impedimento mientras no se encuentre garantizado el cumplimiento de la asignación anticipada o la pensión alimentaria. Imaginemos que se dicta el impedimento de salida. ¿Cómo hago para levantarlo? Vas a tener que ofrecer una garantía, no te queda otra, porque la razón por la cual te han dictado es porque no se encuentra garantizado. ¿Y qué garantía puede ser? Una garantía real, se constituye, se afecta un inmueble, por ejemplo. Puede ser una garantía personal, una fianza. En el caso de la fianza,
No es que presento yo cualquier persona para que me afiance. El juez va a tener que ser eh, riguroso, no en calificar al fiador y ver si cumple pues estas condiciones que establece el artículo 1668, si es que no me equivoco, del Código Civil, que es una persona capaz de obligarse, que tenga bienes y que estos sean realizables en el territorio de la República. Entonces el juez, viendo eso, dirá, bueno, sí, acá hay una persona que lo puede garantizar, levantemos el impedimento de salida. Otra opción que se tiene es que se constituye una garantía, sin la necesidad de pedir un impedimento, es que se constituye una garantía conforme indica el 572 del Código Civil. Tenemos también la posibilidad que se dicte una asignación anticipada. Recuerden inclusive con la modificación que hubo en el código, y ahora si entre los 3 días de admitida trámite la demanda de alimentos no se ha solicitado la asignación anticipada, el juez lo tiene que hacer de oficio. Puede también, en el caso que exista una pensión de alimentos, se puede pedir su reajuste. ¿Ok? Este reajuste puede ser o aumentando la pensión o inclusive reduciendo. Y esto va a depender de la variación que exista en las necesidades del alimentista en las posibilidades del obligado. Indica el código, sí, que no será necesario demandar el reajuste cuando la pensión se haya fijado un porcentaje de la remuneración del obligado. Lógico, ¿no? Si fijaron un 40%, si gana más el obligado, automáticamente se reajusta la pensión y va a ser mayor. Si gana menos, automáticamente se reajusta la pensión y la pensión va a ser menor. No quiere decir que no se pueda demandar la reducción o el aumento, no. Dice, no será necesario. No, pero yo quiero demandar. Bueno, demanda. Vamos a ver si hay razones para que se aumente o se reduzca el porcentaje. ¿Ok? Tenemos también la figura de prorrateo de alimentos. Encontramos en el código dos casos en los cuales procede el prorrateo. El primero, que indica el 477 del Código Civil, cuando son dos o más los obligados a cumplir con el pago de la pensión. Juan le reclama alimentos a sus hijos. Tiene 3 hijos, entre ellos que se prorratee la pensión. Dos o más los obligados. El segundo caso, que es el que prevé el artículo 95 del Código de los Niños y Adolescentes, parte final, cuando concurren varios acreedores alimentarios y la suma de sus pensiones exceden el porcentaje máximo embargable de los ingresos del obligado. Yo le debo alimento a 4 hijos. Uno le ha fijado 30, otro 20, otro 10, el otro 30. Sumado todo excede el 60%. Ahí procede también el prorrateo. ¿Ok? Entonces, hay estos dos casos de prorrateo. Usualmente conocemos el segundo, pero el Código Civil reconoce este otro, ¿no? Como acabamos de mencionar. Tenemos también la exoneración de la pensión alimentaria. ¿Ok? Y el código, la Corte Suprema reconoció 3 casos en los cuales procede la exoneración. El primero, cuando el obligado se encuentre, ponga en peligro su propia subsistencia. Segundo, cuando haya desaparecido el estado de necesidad en el alimentista. Tercero, cuando el alimentista haya adquirido la mayoría de edad. En cualquiera de estos 3 casos, podrá reclamarse la exoneración de la obligación alimentaria. Esta casación del año 2004 de Junín, que hace referencia al 483, fíjese lo interesante que si saca una conclusión. Entonces señala, la finalidad de la norma es doble. Proteger el derecho a la vida del alimentante y no descuidar los gastos para la manutención de su familia que pudiese estar afecto a aquel. Intereses que el legislador considera preferentes al pago de los alimentos, de manera que solo una vez satisfechas las necesidades personales y las cargas familiares, es posible exigir el cumplimiento de la obligación alimenticia. Es decir, señores, si quieren que yo pague pensión, primero me aseguro yo. Y si asegurándome yo puedo pagar pensión, viene el reclamo. Pero si yo no aseguro mi subsistencia, no me puede reclamar nada. Es algo lógico, señores. Me dirán ustedes, oiga, pero ese es egoísta. ¿Cómo se le ocurre afirmar ese tipo de cosas? Pero ¿cómo pretenden que yo pague una pensión si ni siquiera puedo asegurar mi subsistencia? Eh, ¿cómo se me puede reclamar a mí el pago de los alimentos si ni yo tengo garantizado el que pueda atender a mis necesidades? Y como les comentaba hace un momento, este criterio
es el que vamos a encontrar en el 478 y en el 479 del Código Civil. Que le pido lo revise. Primero me alimento yo y luego, si es que puedo, alimento a los demás. No puede entenderse en forma distinta, señores. Y lo dice la propia norma. 477, perdón, 478, 479 del Código Civil. Si es la obligación alimentaria, y hemos visto estos dos casos, abandono injustificado de la casa conyugal y se rehúsa a regresar a ella, artículo 191 del Código Civil, y el divorcio, artículo 350. ¿En qué casos se extingue la obligación alimentaria? Y fíjense que estoy hablando de extinción de la obligación alimentaria, no del derecho. Primer caso, muerde el obligado. Si muere el obligado, se extingue la obligación alimentaria. Si no hay obligado, ¿a quién se le va a reclamar la obligación? Y fíjense, esto lo encontramos inclusive precisado en el artículo 486 del Código Civil. Si mi padre me debe alimentos, fallece mi padre, ya no hay obligación, pero se mantiene mi derecho a reclamar ese alimentos. Y como yo mantengo mi derecho, le tendría que reclamar a los siguientes obligados según el orden de prelación que establezca la ley. Hay un caso especial en el caso del hijo alimentista. Indica 486 que si fallece el obligado y él estaba manteniendo un hijo alimentista, este hijo alimentista tiene derecho a que se afecte la porción disponible en la herencia para que se garantice el pago de su pensión de alimentos. Es un caso especial, ¿ah? Porque este derecho no lo tiene el hijo matrimonial o el hijo con filiación determinada. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el hijo con filiación determinada, al fallecer el obligado, va a ser favorecido con la herencia, derecho sobre el cual no tiene que reclamar el hijo alimentista. El hijo alimentista lo máximo que va a poder hacer es, conforme a este 486, concordar con el 728 y el 874, es decir, ok, el fallecido me venía pagando una pensión y era un hijo alimentista, pido que mi pensión se siga pagando con la porción disponible. Si no hay porción disponible, entonces ahí sí ya no tengo nada que reclamar. ¿Ok? Y en el caso de la muerte alimentista, no solo se extingue la obligación, sino también se extingue el derecho, porque el derecho alimentario no es transmisible. ¿Ok? ¿Y qué ocurre si es que no se cumple con el pago de la pensión? Bueno, ahí se abren muchas posibilidades, ¿ah? Si ustedes consiguieron que se constituya una garantía, tendrán que ejecutar la garantía. Podrían también solicitar la concesión de una medida cautelar. ¿Podrían ustedes pedir la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos? ¿Podría limitarse? O pregunto yo, ¿y podría limitarse el régimen de visitas? Fíjese, hay veces en la práctica, encontramos que hay gente que dice, ¿no? Si no pagas alimentos, no ves a tus hijos. ¿La ley acaso, si yo debo alimentos, no me permite ver a mis hijos? El artículo 88 del Código de los Niños y Adolescentes a referirse al régimen de visitas dice, ¿no? Quien demanda régimen de visitas tiene que probar que está al día en el cumplimiento de la obligación alimentaria o va a tener que indicar por qué no puede pagar. Pero no dice que por el hecho de no pagar no puedo ver a mis hijos, no, que en todo caso que yo explique. Entonces, es equivocada esta decisión de algunos padres que dicen, como no paga pensión, no ve a sus hijos. No se imaginan el daño que están haciendo no solo a padres, sino al hijo que no ve a su papá. Y eso además no dice la ley. Tenemos también una sanción de índole penal, ¿no? Que es la comisión de este delito de omisión de la asistencia familiar. Este delito, para que se configure, no basta con que no se haya pagado una liquidación de pensiones, sino que como ya lo estableció la Corte Suprema, tiene que haber un requerimiento de pago bajo el expreso apercibimiento que si no se paga, se van a remitir copias al Ministerio Público. Si no, si se remiten copias y no ha habido este requerimiento con el expreso apercibimiento, señores, todo lo que están haciendo está mal. Cuiden en ello, por favor, para que no se caiga la denuncia. Entonces, no solo tiene que haber una resolución que aprueba la deuda, tiene que haber un requerimiento y en el requerimiento el expreso apercibimiento. El incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos impide demandar la reducción, variación, prorrateo o exoneración de la pensión.
Fíjense, esto es mérito a lo que indica el artículo 565A del Código Civil, del Código Procesal Civil, que precisa pues que para demandar reducción, prorrateo, exoneración hay que estar al día en el cumplimiento de la pensión. Ha habido diversos pronunciamientos, pero fíjense, quisiera recoger tan solo este de Trujillo, ¿eh? Indican pues aquí que el requisito para el cumplimiento de obligación alimentaria es un requisito de procedibilidad que solo se debe advertir en los procesos de reducción y prorrateo. En los procesos de exoneración no se atenta con el derecho, contra el derecho alimentario, por tanto no es exigible, y con las peticiones de aumento tampoco resulta aplicable. Sin embargo, cuando se discutía pues la constitucionalidad de esta norma, encontramos esta consulta elevada a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, en este caso Arequipa, indicó que la norma del artículo 565A era constitucional. Por lo tanto, no había ningún problema en su aplicación. A pesar que en la práctica encontramos que hay jueces que no lo aplican tal como está. Hay unos que hacen excepciones, hay unos que todavía quieren ver bien el caso, hay otros que sí lo aplican rígidamente, pero esto provoca problemas, señores. Miren esta reunión plenaria entre jueces de familia de la ciudad de Ica. Dice que en los casos de reducción de alimentos, cuando la alimenticia sea menor de edad, el juez deberá aplicar el 565A. En los casos, en los demás casos, el juez va a tener que analizar esta norma en cada situación en concreto. ¿Ok? Entonces, no hay un, digamos, un criterio uniforme respecto a este artículo que en su redacción parece ser muy dura. Yo personalmente creo que acá hay una limitación a la tutela jurisdiccional efectiva. No debería imponerse esa obligación. Te dirán, oiga, pero ¿cómo le va a permitir a alguien que deba alimentos demandar una reducción? Pero hagamos tan solo una comparación, señores. Hace un momento hablamos de, de régimen de visitas. Yo puedo deber alimentos y la ley me dice, en tu demanda dime si estás cumpliendo o dime por qué no puedes cumplir. Yo creo que ese criterio me parece más lógico, ¿no? ¿Quieres demandar reducción? Ok, acredítame que estás cumpliendo o dime por qué no puedes cumplir con el pago. Porque imagínense, demando la reducción. Me dicen, ponte al día. Señor juez, pero no tengo trabajo, ponte al día. Me pongo al día. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Cada uno de los jueces dice, ok, te pusiste al día, pero si yo declaro fundada tu demanda de reducción, esta demanda, atendiendo que hay un menor de edad, va a ser, va a ser efectiva, o la sentencia, perdón, lo decidido en sentencia va a ser efectivo cuando quede consentida o ejecutoriada la sentencia. Oiga, y estos 2 años que he venido litigando para la reducción, ¿qué pensión voy a pagar? Tienes que pagar la obligación primigenia. Pero imagínense todo el esfuerzo que he hecho para ponerme al día para que me diga que los 2 años tengo que seguir pagando la pensión anterior por las puras he demandado. Y no hay un criterio uniforme, señores. Sigamos. Aquí está lo que le menciono, ¿no? ¿A partir de cuándo tiene eficacia lo resuelto en un proceso de aumento, reducción, prorrateo, exoneración y cese de extinción de pensión alimenticia? Pleno de Trujillo. Las sentencias que amparan la demanda de aumento de pensión alimenticia rigen desde la notificación con el escrito postulatorio de demanda cuando los beneficiarios son niños o adolescentes en virtud a que por su edad no pueden valerse por sí mismos y requieren cuidados especiales para lograr su desarrollo integral, con lo cual se garantiza su efectiva protección acorde con el principio de interés superior del niño. Cuando los beneficiarios del aumento de la pensión alimenticia son mayores de edad, la sentencia rige desde que queda consentida y custodiada. Bueno, señor, yo no sé dónde sacan este criterio si en ninguna parte de la ley encontramos esta diferenciación. Sigamos. Vigencia de las sentencias de los procesos derivados de alimentos, demanda de reducción, prorrateo, exoneración y cese de pensión alimenticia, así como cambio en la forma de prestar alimentos. Las sentencias que amparan la demanda en todas estas pretensiones empiezan a regir desde que quedan consentidas o ejecutoriadas, ya sea que el beneficiario sean niños, adolescentes o mayores de edad. O sea, yo demando hoy día la reducción. Me puse al día con todo el esfuerzo. 3 años litigando para que me reduzcan la pensión. Y me dicen, sí, pero si al inicio pagabas 3.000, ahora solo vas a pagar 1.000. Ok, estoy conforme. Pero esos 1.000 rigen todavía acá 3 años, ¿ah? Todo este tiempo que has venido litigando tienes que seguir pagando los 3.000. Es una locura. El mismo pleno.
Vigencia de las sentencias de los procesos derivados de alimentos, demanda de extinción de pensión alimenticia. Las sentencias que amparan la demanda de extinción de pensión alimenticia empiezan a regir desde el fallecimiento del alimentista del obligado alimentario. Perdón, entonces, como ustedes verán, hay estos criterios. Ustedes miran, oye, por el año 2010, pero vamos a encontrar en distintos juzgados del Perú criterios como este, como el que yo digo, como el que indican otros, y no hay un norte. Para mí, muy fácil, ¿eh? Debería aplicarse el criterio que tiene establecido el Código Procesal Civil, que, por ejemplo, para efectos, si yo demando alimentos, la presión de alimentos se liquida a partir de la notificación con la demanda. Y todo debería ser así. A partir de la notificación con la demanda empieza a regir la nueva pensión. Genial. No hay ningún problema. Yo no sé por qué hacen esa diferenciación. ¿Qué ocurre en los casos en que la pensión alimenticia se haya fijado en un porcentaje de ingresos del demandado y en ejecución de sentencia este llega a perder el trabajo? ¿Cómo se determinará el monto de la pensión si el demandado ya no persigue ingresos? Aquí también hay otro problema, señores. Fíjense, por ejemplo, este pleno de Ventanilla, 2017. Mientras el obligado se encuentra desempleado o no labore como trabajador dependiente, deberá pagar, caso de la pregunta que hemos formulado, deberá pagar la pensión de alimentos tomando como referencia el valor de las últimas remuneraciones, pues no procede variar el quantum del porcentaje que correspondía a la alimenticia tomando como referencia una remuneración distinta a la que sirvió de base en la sentencia, pues disminuía el valor real de la pensión alimenticia reconocida, más aún que la variación de alimentos se realiza vía acción, a tenor de lo dispuesto del artículo 571 del Código Procesal Civil, causando ello indefensión alimentista a no poder ejercer su derecho de defensa de acuerdo a ley, contraviniéndose el debido proceso reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Eso para mí es equivocado. ¿Por qué? Porque fíjense, si a mí la sentencia me dijo que yo pague un 40% de mis ingresos y producto de que perdí el trabajo, ya no tengo ingresos, 40% por cero es cero. Ustedes dirán, oiga, pero ¿qué tiene para más equivocado? ¿No se da cuenta que hay un menor de edad? Sí, justamente porque hay un menor de edad. Aquí la responsabilidad es de dos personas. Responsabilidad del abogado del demandante y responsabilidad del juez. ¿Pero cómo que el abogado del demandante? Porque el abogado del demandante debió ser más cauto y saber que posiblemente este hombre iba a perder, podía perder el trabajo y él está demandando un porcentaje del trabajo. Y él ha debido demandar. Yo, juez, demando que se fija una pensión en tal porcentaje de su remuneración y alternativamente, en el caso que pierda el trabajo, que esta pensión se fije en una cantidad fija de tanto. Y el juez tendría que pronunciarse al respecto. O imaginemos ya, el abogado no hizo eso, pero el juez tiene la obligación de hacerlo. Usted dirá, pero ¿cómo tiene la obligación si el juez se pronuncia por lo que estrictamente se haya demandado? Recuerden que hay el tercer pleno casatorio y recuerden que hay esta sentencia del Tribunal Constitucional. Sentencia 2132 del año 2008, proceso de amparo. Finalmente, complementando los aquí expuestos, debe resaltarse la obligación ineludible del juez, que fija la pensión de alimentos, de que al momento de realizar el acto, informe bajo responsabilidad tanto al obligado u obligada como al representante o representante del menor de edad, las obligaciones, derechos y consecuencias que se van a producir a partir de esta sentencia. Los modos de acreditar el pago de la pensión de alimentos, recibos, cuentas bancarias, depósitos judiciales o cualquier medio objetivo idóneo. Los plazos de prescripción, los supuestos en los que se puede interrumpir o suspender la prescripción, entre otros asuntos que estime pertinentes según el caso concreto. Y recuerden que de acuerdo a ese pleno casatorio, el juez puede, en atención a esta función tuitiva que tiene, puede no considerar algunos principios procesales, por favor. Entonces, ¿juez qué debería haber hecho? Creo yo. ¿Cuánto pediste tú? 40%. Ok, señor juez, perdón, señores, dicto mi sentencia, fundada la demanda, se fija la pensión en un 40% de la remuneración del obligado. Que para el caso que este señor pierda trabajo, esto equivale a tanto fijo. Solucionado, señores. Mientras no exista eso, volvemos a la discusión. Unos dirán, no, tiene que porcentaje calcularse respecto a las últimas remuneraciones, que eso no dice la sentencia. Dos, otros dirán, no, el porcentaje tiene que ser sobre la remuneración mínima, eso tampoco dice la sentencia. Tres, habrá otros como yo que digan, oiga, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sentencia se cumple en sus propios términos. Si la sentencia no ha hecho distinción alguna, usted no lo puede hacer, señor juez. Por lo tanto, 40% por cero es cero.
Para evitar todo eso, señores, por favor, abogados, demanden, sabiendo lo que puede pasar más adelante, y señores jueces, consideren esta sentencia del Tribunal Constitucional. Imprescriptibilidad del derecho alimentario. El derecho alimentario se va a mantener vigente mientras subsiste esta necesidad. ¿Ok? Esta vigencia, digamos, del derecho alimentario se extiende también para las pensiones de vengadas. Fíjense, el anterior texto del artículo 2001, inciso cuarto del Código Civil, señalaba, no prescriben, salvo disposición diversa de la ley, a los 2 años la que proviene de pensión alimenticia. Sin embargo, en mérito a esa sentencia del Tribunal Constitucional, también la 2132 del año 2008, este artículo fue modificado. Hoy en día, el plazo prescriptorio para la acción proveniente de pensión alimenticia es de 15 años. Me parece una locura, es otro tema, digamos, para discutir, pero lo cierto es que está así redactada la norma. Entonces, dirán ustedes, en el caso del menor de edad, bueno, ¿se justifica? No, no se justifica. Porque esa fue la razón que se escribió en esta sentencia, pero no se justifica por qué. Porque mientras se es menor de edad, conforme al inciso cuarto del artículo 1994 del Código Civil, está suspendido el plazo prescriptorio. Por lo tanto, no va a correr hasta que no se alcance la mayoría. Ahora, alcanza la mayoría y tienen para adelante 15 años, lo cual me parece ilógico. Con este tiempo que hemos calculado exactamente 1 hora, señores, es que culminamos nuestra exposición agradeciendo la atención que ustedes hayan brindado y dispuestos a someterme a las preguntas que ustedes consideren pertinentes efectuar. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, señores. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí, doctor, al parecer no hay ninguna interrogante. Con eso daríamos por concluida su sesión. Muchísimas gracias por el apoyo, por la consideración que ha tenido con nuestra institución al dictar en este diplomado de Derecho de Familia. Estamos muy contentos con su disertación y esperamos en otra oportunidad, doctor, volver a contar con usted. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias a usted por la oportunidad y gracias a todos por la atención prestada. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.